Los camioneros realizan trabajos riesgosos, pasando por diversas carreteras, todo con el fin de poder entregar sus viajes. Como puedes ver, se juegan su propia vida para ganarse la vida y proporcionar al mundo moderno bienes que damos por sentado, ya sea la despensa que compras en el súper o quizás algún producto electrónico como tu computadora o teléfono celular. El día de hoy, permíteme contarte estos escalofriantes relatos en la carretera, los cuales te dejarán helado porque este mundo es extraño y hay cosas que uno no puede explicar. Los camioneros prestan al mundo un servicio valioso y honorable, pero el transporte por carretera puede ser extremadamente estresante. Las siguientes historias reales de camioneros nos mostrarán los horrores de trabajar y a menudo la experiencia de prácticamente vivir en la carretera. Ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comencemos. ¿Qué tal, inframundo? Muy buenas noches. El día de hoy quisiera contarte algo escalofriante que me sucedió siendo trailero. Verás, como técnico diésel durante casi 11 años oficialmente, y mientras trabajaba con mi abuelo y mi padre, yo he visto bastante cosas terroríficas. En cuanto a mí, tengo una altura bastante normal. Mido alrededor de 1,70 m, pero soy fornido y constituido, como si fuera un leñador. No persigo monstruos ni misterios la mayoría de las veces. Los misterios que tengo habitualmente no pasan de cosas extrañas que me suceden en mi trabajo en el equipamiento pesado. Pero cuando comencé a trabajar con mi propia caja de herramientas y mi camión, claro, tuve que hacer milagros para que las cosas volvieran a funcionar. Pero tengo un par de encuentros espeluznantes. Una vez recibí una llamada alrededor de la 1 de la madrugada en invierno. Un camionero sufrió una avería en una carretera a aproximadamente 1 hora de distancia después de la caseta de cobro de Tepoztlán. Como trabajador autónomo, tomaría todas las llamadas e ingresos que pudiera obtener, ya que de por sí con el horrible salario mínimo en México apenas es suficiente para vivir decentemente. Incluso he aceptado algunos trabajos en plantas de procedimientos de animales, y tuve que usar 2 carpas de overoles y guantes de goma. Pero ese olor terrible todavía impregnaba mis manos y mi ropa, y me tomó semanas sacarlo. De todos modos, atendí al pobre compañero trailero varado. Déjame decirte que esas carreteras pueden ser bastante tranquilas a esa hora de la noche, y por lo general siempre es una noche negra como la tinta con lluvia o viento. Quizás una mezcla de ambos. No fue difícil encontrar el camión al costado de la carretera, ya que básicamente era lo único que había en ese momento, aparte de los autos circulando. Me detuve delante del camión y retrocedí para poder acercar mis herramientas y equipos ligeros. Saludé al hombre y realmente había algo extraño en él. Desde el primer momento olía como si no se hubiera bañado en meses. Sin duda, no soy un hombre con hábitos de limpieza extraordinario, pero hasta para mí esto me resulta difícil de procesar. Pasado algunos minutos, hice mis preguntas sobre lo que había ocurrido. Resulta que algunos de los controles de aire en la cabina se habían roto y estaban causando muchas alarmas que sonar.
al ser un camión de principios de los 80 con cabina dormitorio, por lo que tiene una cama como parte de la cabina para viajes de larga distancia. Esto definitivamente era molesto. Entonces, él me permite levantarme para inspeccionar el problema. Empiezo a desmontar el tablero para reemplazar los accesorios de las mangueras y demás. ¿Recuerdas que te mencioné que olía mal? Bueno, esta zona era mucho peor. Tenía arcadas y jadeaba, tratando de no vomitar pedazos de mi estómago. Intenté terminar rápidamente, puesto que el tramo se estaba volviendo cada vez más oscuro. Finalmente, estaba recostado en el piso de la cabina, limpiando mi trabajo y todo eso, cuando de un momento a otro comencé a sentir que algo frotaba y rodaba por mi pecho, como si alguien estuviera corriendo mangueras a través de mí. Con un poco de nerviosismo, revisé mi visión panorámica y no logré ver nada salvo dos extraños orbes en la distancia. Nuevamente vuelvo a tomar mi posición y trato de arreglar todo cuando, esta vez, yo noto como 5 dedos diminutos que empiezan a subir por mis pantalones. Inmediatamente bajo la mirada y me sacudo violentamente, pero no había nada, solo la absoluta oscuridad y yo. Para este preciso momento ya me estaba poniendo asustado cuando siento que algo golpea contra mi cabeza. Maldiciendo ahora, miro hacia arriba, solo para ver una diminuta criatura humanoide de color verduzco. Por supuesto que grité y me moví, pero la cosa era mucho más rápida. Su forma era humanoide, pero bastante pequeño. Debería haber medido aproximadamente unos 200 centímetros. Y su forma era como la de una muñeca, pero era diferente. Donde deberían estar sus ojos, había 2 pequeños puntos brillantes de color verde. Su cabello estaba despeinado de manera extraña y su cara, realmente, esa mirada de odio profundo que me transmitió en todo mi maldito cuerpo. Pareciera como si esta cosa, la cosa que tenía parado enfrente de mí, me odiara a toda la humanidad. Intenté sacudirlo, pero pude observar cómo se movía tan rápido, como una ráfaga sobrehumana en los costados de mi visión periférica. La maldita cosa estaba rasguñándome con sus afiladas garras. Sangre comenzaba a chisporrotear de mis piernas, y no fue hasta que el camionero al que fui a ayudar me habló. «No deberías estar jugando con tu comida, Bill», dijo el camionero con voz seria, pero serena. Después de decir esas palabras, sorprendentemente, la cosa se detuvo y finalmente desapareció. Con dolor me moví y me giré en dirección del camionero. El hombre intentó decirme que esa cosa era su compañero oficial de viajes y que le encantaba jugar con las personas. Pero mis rodillas y piernas decían justamente lo contrario. Pude ver varios moretones, rasguños y golpes en toda mi pierna. Incluso tenía sangre. A Bill le gusta estar a tu alrededor para calentarte. El viejo camionero se reía de mí y observaba cómo todo se desarrollaba. Entonces, después de reírse, agarró a la pequeña criatura y la volvió a poner en su jaula en la parte de atrás. Terminé, salí, y él dijo, ¿crees que eso fue aterrador? Tengo partes del cuerpo de la parte de atrás. En ese momento, mi corazón se detuvo. Estoy en una carretera oscura y tranquila, solo con un camionero maloliente en medio de la nada, y dice algo así. Puede que haya estado bromeando, claro, pero todavía no sabía por qué olía así. Decidí volver a mi camión
y me tomó un momento para respirar. Con mucha valentía regresé, ahora con mi hoja de honorarios, y se lo pasé al hombre. Sorprendido, el trailero saca su cartera y pude ver varios fajos de billete de 1,000 pesos. Simplemente suspiré y recibí mi pago de él. Luego me fui. Pero sin duda, lo más escalofriante fue que escuché algunos susurros en la parte trasera del tráiler. Eran los lamentos de mujeres y niños llorando. Ahí fue cuando lo entendí todo. Ese tipo y esa cosa estaban haciendo transportes de trata de personas. Quería hacer algo más, pero su criatura me rompió algunos nervios de mis pies y ya no podía caminar bien. Desde entonces quedé chueco de los pies. Ahora cuando me llama un camionero, pregunto si tiene alguna cosa extraña para poder estar preparado. Mi otro evento fue hace unos años. Recibí una llamada de una empresa de madera local que necesitaba a alguien para arreglar algunos equipos realmente viejos. Equipos que mucha gente ya no sabe reparar, y querían que arreglara algunos de los equipos destrozados que tenían. Es una especie de especialidad mía, arreglar cosas viejas que la gente ya no sabe cómo arreglar. Obtuve la ubicación GPS y me adentré en la carretera. Tomé un largo camino hasta allí. En ese momento, llevaba una pistola para protección en los trabajos, así como una navaja, puesto que he tenido algunos llamados cerca de colonias peligrosas. Así que al estar tan lejos de la seguridad, tenía que estar preparado. Especialmente si tuviera que acampar en un barrio precario cerca de los cerros. También tenía un saco de dormir bastante acoginado, mucha agua y un par de bengalas por si acaso. Me puse a trabajar y al parecer vi cosas reutilizadas a partir de excedentes militares. Después de un par de horas, terminé mi trabajo en los vehículos. Era muy tarde y toda la tripulación se quedó por el día, excepto el propietario, quien se quedó un poco más para ayudarme con los ajustes finales. Estaba empacando e hice mis trámites, y finalmente el dueño se había ido. Estábamos tan lejos de la cobertura de los teléfonos móviles. Era muy irregular, si es que la había. Me preparé para partir cuando el sol se ponía. La batería de mi camión se había agotado. Ya era demasiado tarde para intentar empezar. Así que me preparé para una noche de campamento en mi camión, en un sitio maderero. No es que no me importara acampar o pasar apuros de vez en cuando. Sigue siendo molesto estar abandonado tan lejos de casa y de la civilización. Estoy seguro de que tú lo podrías entender. Encendí un pequeño fuego con todos los restos de árboles y demás. Había mucho aquí abajo. Me senté en un tronco a mi lado y puse mi sopa instantánea cocinando en su empaque. Podía escuchar a los animales moviéndose, pequeños roedores haciendo nidos en el follaje caído. Los búhos estaban gritando y ululando en la noche. Los grillos y otros insectos cantaban sus canciones. Habría sido hermoso allá afuera, si no se hubiera vuelto tan espeluznante. Lo siguiente fueron todos esos sonidos que acabo de enumerar, completamente detenidos. De repente, como si alguien acabara de presionar el botón de silencio, estaba completamente sin ruido. Lo único que sonaba en mis oídos era el sonido del fuego estallando y crepitando, manteniendo los ojos bien abiertos. Terminé lentamente mi comida y me moví hacia un trozo de madera para que mi espalda quedara hacia mi camión y guardé mis armas. Crecí cazando,
Aprendí de mis mayores que cuando el cerro se calma, hay algún tipo de depredador en el área. Pasaron varias horas esa noche con este silencio demencial cerniéndose sobre mí. De vez en cuando lo interrumpiría y pondría más leña en el fuego para mantenerlo vivo. Entonces, de repente, lejos, al bajar la montaña desde la carretera, escuché un silbido que suena como el chillido de un búho. Pero había algo raro en este. Luego había otro más arriba en la montaña. En este punto, me puse más leña para intentar que el fuego se encendiera más en mi zona, manteniendo a raya a los animales salvajes. Quería darme una zona de amortiguamiento para ver los reflejos de los ojos en la luz del fuego. Agarré fuerte mi arma y me levanté. De repente, masas de rocas comenzaron a volar montaña abajo, golpeando el equipo y a mis pies. Muchas de esas rocas eran del tamaño de una pelota de tenis. Incluso rompió alguno de los vidrios que había reemplazado ese día. En ese momento, dejé escapar algunos balazos como advertencia. Todo se detuvo y volvió a quedar en silencio. Ya no había más piedras volando hacia mí, pero tal vez media hora más tarde, en la fría oscuridad, se escuchó un bang, como si alguien estuviera golpeando un árbol con un bate de madera. Ese mismo ruido también venía de otro lugar encima de mí en el monte, como si estuviera justo sobre la cima de la colina. Entonces escuché golpes como grandes y pesados, pasos, y luego todo se detendría, y el silencio enloquecedor regresaría. Me quedé allí esperando como si algo estuviera a punto de romper desde el borde del fuego y comenzar a atacarme. Entonces noté 2 puntos de color amarillo rojizo en la colina, mirándome fijamente. Algo inhumano me estaba mirando en mi dirección. Pude verlos viéndome, parpadeando. En un principio parecían ser 2 llamas de fuego, como lo haría una bruja. Quería cargar mi arma y dejar soltar el gatillo. Pero entonces algo en mí dijo que no me preocupara por lo que veía a simple vista, sino por lo que no podía ver. Así que simplemente mantuve la calma y me quedé allí, observando a esas flamas con ojos en la oscuridad viéndome. Sentí como si estuviera viviendo una pesadilla. Me sentí tan impotente al lado de un disparo de arma con un rifle, y sentir que en cualquier momento, no importa cuántas balas tenga, no había nada que pudiera hacer para escapar. Simplemente pateé otro trozo de tronco y continué mi competencia de miradas con lo que sea que fuera esa cosa. Finalmente, los ojos comenzaron a moverse y desaparecieron detrás de algún árbol, y nunca regresó esa noche. Pasé el resto de la noche manteniendo encendido el fuego, observando y escuchando, y pronto, para mi gran alivio, los sonidos del cerro regresaron. Cuando lo hicieron me sentí lo suficientemente seguro como para subirme a la cabina de mi camión de servicio y finalmente optar por dormir un poco. Lo siguiente que supe fue que el dueño de la empresa me despertó tocando mi ventana. Casi salté por la puerta del pasajero. Me pregunté por qué seguía aquí arriba y qué era lo que había comido, ya que cerca de donde me quedé a dormir había huesos pequeños, pero no los típicos huesos de alimentos comunes que venden en los establecimientos de comida. Si bien estos eran pequeños, para nada parecían ser los de un animal. Más bien, parecían humanos. Yo le dije que se me había acabado la batería y que no podía conseguir señal de móvil, pero de ninguna manera había consumido carne, no al menos esa noche.
Luego me preguntó sobre el casquillo de mi pistola que dejé ahí afuera y la ventana rota. Le conté la historia completa. Me dio una taza de café mientras avivaba mi fuego y lo ponía en marcha. Arrastró a otro tronco y se sentó en él. Luego me contó su historia de otro mecánico que se había quedado allí con ellos. Al día siguiente, el mecánico renunció, cargó su caravana y nunca regresó al taller con aún maderas para trabajar. Él vio lo mismo, bolas de fuego volando con el ruido del cerro cayéndose. Me ayudaron a encender mi camión y luego me puse en marcha. Fue esa noche que me quedé allí. Eso me mantiene fuera de peligro durante la noche a toda costa. No trabajo en lo profundo del cerro, ya no. Ahora o me lo tienen que traer o tienen que estar cerca de casa. El propietario me dijo que van a ocultar los huesos de los niños, víctimas de las brujas, la noche anterior para mi tranquilidad. Ellos ya sabían que no fui yo, pero aún así sentía algo pesado caer en mi estómago. Las malditas brujas habían dejado su festín cerca de mí. Ahora sé que suceden cosas en el cerro por la noche. Ciertas criaturas no te quieren cerca y primero te dejarán pistas de advertencia. La próxima vez, probablemente serás tú la próxima víctima. Uno nunca sabe. Muchas gracias por escuchar mis experiencias. Buenas noches. Muy buenas noches. Me gusta mucho tu canal. Me harías un honor poder narrar mi relato de terror, que hoy en día aún no encuentro alguna explicación lógica. Todo comenzó en el año 2014, cuando mi familia abrió una gasolinera en la carretera México-Querétaro, en el kilómetro 203. Fue un pequeño negocio familiar, donde una tienda Oxxo estaba a un lado y enfrente había un establecimiento de comida rápida para los viajeros. Yo tenía 14 años en ese momento. Ahora tengo 23 años de edad. Por ser un joven que se desarrolló temprano, estaba acostumbrado a que hombres adultos me confundieran con alguien mayor de edad y trataran de entablar más que una amistad conmigo. Pero lo que experimenté trabajando en la gasolinera era algo que me mantiene al límite con los camioneros. Durante mi segundo año, fui un chico rebelde. Nunca me presentaría a la escuela y si se me antojara, simplemente faltaría a clases para evitar que mis padres me regañaran. Les ofrecía cubrir a mi papá en el trabajo mientras él trabajaba en la contabilidad de nuestra gasolinera. Comenzó como algo raro, pero al final nunca volví a la escuela y me convertí en gerente de nuestro propio negocio en Pemex. Me presentaría a trabajar a las 5 de la mañana para darme tiempo de encender refrigeradores y computadoras. Una vez hecho esto, ya a las 6 de la mañana abría la tienda. Trabajé allí durante unos 6 meses antes de empezar a notar el tipo de gente que venía aquí. Estaban los clientes habituales que recibían exactamente lo mismo todos los días. Desde Gatorade hasta cosas extrañas como Maruchan con mayonesa en lugar de algo más nutritivo. Al otro lado del camino había una parada de camiones que siempre estaba ocupada y ocasionalmente nos enviaba clientes. Conocía camioneros raros, pero hubo un sujeto que realmente me pareció extraño. Este hombre era de otro país, latino. Pienso que vivía en el pueblo o en una zona cercana, porque después de verlo por primera vez, comencé a verlo mucho más tiempo. Siempre hacía comentarios extraños sobre la vida y la muerte. Cosas como,
No hay vida después de la muerte. Dios está escondido porque hay algo más poderoso que Él, y lo más habitual. Tu fecha de muerte será el 3 de julio del 2024. Siendo sincero, cada vez que lo oía decir eso, cubría el resto de mi cuerpo con una de esas incómodas posiciones de brazos cruzados. Pero él simplemente sonreía más grande, reía y luego caminaba lejos. No sabía si se trataba de alguna especie de broma, pero yo pienso que a nadie se le debe desear la muerte. Eso me lo inculcaron mis padres. Una mañana, mis padres estaban fuera de la ciudad y yo no podía dormir. Así que me decidí ir a trabajar temprano para comenzar el proceso de limpieza de la mañana, cuando noté una sombra parada justo detrás del establecimiento. No pensé mucho en ello, así que seguí y abrí la puerta. Preparé un poco de café y comencé el día. Unos 20 minutos más tarde, escuché un golpecito en la puerta de cristal. No me asustó fácilmente, pero tengo mucha ansiedad, lo que me obliga a tener todo en orden. Y cuando recibo señales constantes, no tengo más remedio que ignorarlas y seguir trabajando. Giré la cabeza y vi al extraño sujeto que me había estado dando una sensación extraña. Yo no abro la puerta a menos que aparezca mi compañera de trabajo, que es una amiga cercana a mí, pero decidí abrir la puerta de todos modos. El hombre me preguntó con su habitual «Hola, ¿sabías qué día es hoy? Morirán 30 personas en esta carretera», y otras preguntas comunes y saludos. Luego continuó por la tienda, recogiendo cosas. Finalmente los llevó hasta el mostrador y comencé a escanear los bocadillos y las bebidas energéticas. Ya casi había terminado cuando él comenzó a elevarse sobre el mostrador. No entendía cómo carajo el hombre que tenía frente a mí había crecido 50 centímetros de un momento a otro, pero lo hizo. Creí que era una especie de truco visual y continué con lo mío hasta que el hombre volvió a regresar a su estatura normal. No debía medir más de 1,60 m, pero aún así regresó a su estado normal. Ante eso, yo forcé una risa falsa, pero obviamente me sentí muy incómodo. Se quedaba para sí mismo y, mientras recogía sus cosas, entró mi compañera de trabajo. Le pedí que vigilara el mostrador mientras yo iba al baño. Al parecer, mientras iba al baño, él seguía preguntándole por mí, preguntándole mi horario de trabajo, a qué hora salía y en qué días. Ella lo regañó y amenazó con llamar a la policía si éste se acercaba a mí. Finalmente el extraño sujeto se marchó y encontré a mi compañera llorando en el mostrador. Ella no me quiso decir el motivo, pero pronto entendí la razón. Resulta que el extraño sujeto le dijo que ese día moriría, y así fue. Hubo un terrible accidente vehicular en la noche, justo cuando ella se dirigía a casa. La carretera México-Querétaro se caracteriza por ser bastante problemática, pero jamás creí que ese mismo día perdería un ser querido. Después de ese momento, creí que nunca volvería a encontrarme cara a cara con ese sujeto, pero lo haría. Todavía noto a menudo su cuerpo levitando afuera del edificio. Sabiendo que todavía me estaba mirando, subiendo y bajando de altura. Fue entonces cuando comencé a sentir miedo de ir a trabajar. Incluso les mencioné a mis padres lo sucedido, pero me tomaron como un loco. Finalmente, encontraron a un hombre en su camión al otro lado de la calle, ya sin vida. Tenía una sobredosis. Nunca supe quién era, pero siempre me pareció curioso que en el momento en que sucedió, dejé de ver a aquel hombre y su camioneta.
Creo que el espíritu que me acechaba finalmente reclamó las almas que pudo. Actualmente ya no trabajo allí y probablemente nunca vuelva a trabajar en otra gasolinería, porque siempre sentí que ese espíritu chocarrero o lo que haya sido estaba en más lugares de los que yo notaba. Aún me pregunto si voy a morir el 3 de julio del próximo año. He sido camionero de larga distancia durante 5 años, aunque he conocido a muchos conductores con sus propias historias espeluznantes. Realmente nunca había pasado por nada loco hasta ahora. Estaba cargando palomitas de maíz y a veces cargamos en lugares bastante desolados. Esta granja en particular fue aproximadamente a unas 2 horas en coche desde Tepoztlán. Estaba muy lejos de la civilización. Y estaba empezando a pensar que mi GPS me estaba guiando en círculos. Todo parecía igual y estaba oscureciendo cuando vi algo que definitivamente nunca había visto antes. Era un niño que no tendría más de 5 años, llorando y haciéndome señas para que saliera de la carretera, pronunciando con la boca las palabras: por favor, detente. Reduje la velocidad bastante lejos del niño. Me sentí mal por él, pero algo al mismo tiempo me decía que estaba mal. Por aquí no había nada más que campo, sin casas, no había autos que pudiera ver, solo un niño parado en medio de la nada. Inmediatamente llamé a la policía para informarlo y se aseguraron de obtener mi ubicación exacta. Me dijeron que me quedara en el camión y cuidara al niño. Sin embargo, estaba todavía dividido entre escuchar mis instintos y ayudar al niño indefenso. Me alegro de haber escuchado y haberme quedado en el camión. Por más cobarde que parezca, yo estaba mirando a su alrededor frenéticamente. Todavía lloraba pero sin acercarse a mi vehículo. En ese preciso momento, pude ver que el niño me gritaba que saliera para que lo ayudara. Realmente eran gritos desesperados, pero yo permanecí estoico. Pasaron unos 5 minutos y el chico comenzó a hablar, ahora con la voz de mi abuelo difunto. Me dijo que era un mal nieto por no dejar entrar a este inofensivo niño. Pero esto me dio más coraje para quedarme dentro del camión. Intenté marcharme, pero mi tráiler ahora no funcionaba. Cuando volví a girar, el niño ya no estaba. Pero justo al lado del copiloto vi como unas largas manos con dedos extremadamente delgados me tocaban la ventana. Solo fueron 3 golpes y escuché un rugido desde abajo. Gotas de sudor caían de mi frente, pero prevalecí ante el horror que tenía enfrente. Pues la cabeza de ese niño estaba estirada desde arriba del capó hacia el parabrisas. Sé que esto era imposible, pero pude observar esos ojos negros viéndome fijamente. Volvió a tocar 5 veces la ventana del copiloto con su mano extremadamente larga, sin siquiera parpadear, y luego lentamente se contrajo los huesos. Hubo un repentino rechinido similar a cuando rompes burbujas de aire de un envoltorio, y el niño ahora, en su cuerpo normal, volvió a su estado histérico llorando y volviendo a caminar. Sorprendentemente mi tráiler volvió a encender y continué mi viaje. Jamás tuve la fortuna de volverme a encontrar algo similar. Si alguien sabe lo que vi esa fatídica tarde, favor de dejar un comentario en la sección. Mil gracias.
Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario.